queremos invitarle a que usted piense por un momento como un señor ya grande, ¿verdad? Alguien que había ejercido un reinado, había pasado por muchas etapas en su vida, se dedica a escribir un libro. Y este libro es como un consejo, creo yo, un gran consejo con muchos detalles. Estoy seguro que después Gonzalo me va a corregir, y va a agregar a lo que estoy diciendo. Pero creo que de esta manera quisiéramos introducir a usted Eclesiastés, en el capítulo 3 específicamente, donde veremos los primeros 15 versículos después de esta breve presentación. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace y el momento en que se muere. El momento en que se planta y el momento en que se cosecha. El momento en que se hiere y el momento en que se sana. El momento en que se construye y el momento en que se destruye. El momento en que se llora y el momento en que se ríe. El momento en que se sufre y el momento en que se goza. El momento en que se esparcen piedras y el momento en que se amontonan. El momento de la bienvenida y también el momento de la despedida. El momento de buscar y el momento de perder. El momento de guardar y el momento de desechar. El momento de romper y el momento de coser. El momento de callar y el momento de hablar. El momento de amar y el momento de odiar. El momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de todos sus afanes? Me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha impuesto a los mortales para humillarlos con ella. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo que Dios ha hecho. Yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar de la vida y de todo lo bueno que ésta ofrece. Y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y beba y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. También sé todo lo que Dios ha hecho. También sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añada ni nada se le quite, y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. Y pregunta al autor lo siguiente: ¿qué hay ahora que antes no existiera? ¿Y qué habrá de existir que no exista ya? Dios hurga en el pasado. Y en el Salmo 90:12 terminamos leyendo: enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Muy bien, encontramos ahí en estas dos porciones de la Biblia una riqueza impresionante. Desde la perspectiva del autor, pues sabemos que Salomón fue quien escribió Eclesiastés, encontramos que hay experiencia, encontramos que está viendo prácticamente tal vez su misma historia, su biografía y la vida de muchas otras personas cuando él concluye de esta manera el capítulo 3, o más bien arranca el capítulo 3 de esta forma. Y creo que a pesar de que el libro tiene características o situaciones muy particulares, una orientación, algunos han hablado de que realmente ya se encontraba en una etapa de la vida en la que hasta veía la misma con cierta amargura, ¿verdad? Salomón escribe unas puntadas como estas donde nos deja a todos realmente meditando. Y a mí me llama mucho la atención porque lo que él está procurando decir, según yo, es realmente que necesitamos reconocer que hay una etapa en la cual necesitamos dar concreta y específicamente lo que se requiere para esa etapa. Por ejemplo, Jorge Rottwell acaba de empezar, hará unos 4 años, 5 años, la paternidad, si no estoy mal, ¿verdad? 3 años y medio, 4 años en julio. Buenísimo. Y digamos, la etapa en la que Jorge está requiere cierto tipo de demanda, cierto tipo de demanda física, ¿verdad? De control de sueño y un montón de cosas. Económica, por favor, económica. ¿Sí? Económica. Excelente. Que posiblemente sea otro tipo de situación, otro tipo de necesidad la que esté viviendo en comparación, por ejemplo, con Ricky, que está hablándonos ya de nietos, está hablándonos de otras aventuras ya con su familia, ¿verdad? Está a punto de cumplir años, ya ¿verdad? está viejito. Exactamente. Es otro tipo de demandas. No se diga las etapas en las que estamos con Gonzalo. Yo creo que lo que está tratando de hacer Salomón aquí es de pedirnos que nos enfoquemos en reconocer qué tiempo estamos viviendo. Y entender que en algún momento nos tocó ser niños. Bueno, fuimos niños, ¿verdad? Fuimos adolescentes,
jóvenes adultos y ahora estamos aquí como nos miran. Como sabios, digo. Viviendo otra etapa, otras etapas. Pero esto trata, creo yo, de todos. No trata únicamente de nosotros. Y ahí es donde empieza esta rica conversación. No sé cómo lo ven. Y aquí yo creo que hay una invitación, porque el Señor ponía esto y que podamos hoy de verdad acercarnos a Él y pedirle que nos pueda dar ese entendimiento en los tiempos como los hijos de Isaacar. Que nosotros podamos tener esa claridad de cuál es el tiempo que Él nos tiene viviendo. Porque ¿qué ocurre? Siempre queremos ir una etapa más adelante. O sea, cuando somos niños, queremos ser como los grandes. Cuando somos como los grandes, que estoy en el colegio, que quiero estar en la universidad. Que cuando estoy en la universidad, que cuando se va a acabar la universidad. Que cuando estoy soltero, que cuando... Y entonces como que siempre hay una expectativa de... Estoy pensando en lo que viene y no estoy aprovechando el momento que tengo delante. Y por eso cuando el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios dice que aprovechemos al máximo cada oportunidad que tenemos delante de nosotros. Se relaciona con lo que estamos viendo aquí en Eclesiastés y nos dice Salomón de, bueno, o sea, ¿cuál es el tiempo que cada uno de nosotros tenemos que tener? Y tuvimos una sesión de padres hace como 1 año y medio y las maestras nos recalcaban que necesitaban nuestro apoyo para que nuestra hija mayor pudiera pues, prestar más atención en clase. Porque cuando era la hora de estar en clase, pues ella quería jugar. Y cuando era la hora de recreo, ella quería seguir jugando. Y mi esposa el Señor le puso a mi esposa pues hacerle un librito de Eclesiastés capítulo 3 para explicarle cómo hay un tiempo para cada cosa. Y entonces le dijo, mira, hay un tiempo para el recreo y hay un tiempo para estar en clase. Y entonces por algunos meses y algunas semanas estuvimos repasando justamente estos versículos y a veces todavía va y agarra el libro. Y entonces esto nos sirve a nosotros para entender que hay un tiempo para todo. Y la pregunta es, ¿estamos claros de cuál es el tiempo en el que el Señor nos tiene en esta temporada a cada uno de nosotros? Así es. Bueno, la verdad, como decía muy bien mi buen amigo Asdrúbal, nos encontramos ante el Cogelet en hebreo, traducido por la Septuaginta Eclesiastés, porque da la idea de que hay un maestro enseñándole a la comunidad, a la congregación, y por eso algunas versiones traducen el término como predicador, otros como maestro, otros como líder de la asamblea. Recordando que según el capítulo 1, verso 2 y capítulo 12, verso 8, el tema central de este libro es todo es vanidad. Y por lo tanto tenemos que aprender a ponerle en su justa medida el sentido de la vida. Y básicamente, queridos amigos, eso es lo que está haciendo el Cogelet, dándole el sentido al tiempo, el sentido a Dios, el sentido a la familia, el sentido a la persona, para poder encontrarnos con nosotros mismos, pero por sobre todas las cosas, para poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso el capítulo que acabamos de leer, del verso 1 al verso 15, tiene 4 grandes divisiones que creo yo que son fundamentales a la hora de estudiar este pasaje y aplicarlo a nuestra vida. En primer lugar, verso 1, el tiempo es un don de Dios. No se olvide nunca de eso. El tiempo es un regalo de Dios. En segundo lugar, del verso 2 al verso 8, debemos administrar correctamente el tiempo que Dios nos da. Tercero, del verso 9 al verso 11, seamos realistas con el tiempo. Y finalmente, del verso 12 al verso 15, Ricky, no nos castiguemos cuando mal utilicemos el tiempo, sino volvamos a ser buenos mayordomos, personas con disciplina y, sobre todas las cosas, no nos preocupemos tanto por lo urgente, sino más bien por lo que realmente es importante. Excelente. Gracias. Buena perspectiva. Déjame que lo dijera. ¿Verdad? O sea, estaba pensando, lo que se me quedó es no nos castiguemos cuando perdamos el tiempo, ¿verdad? Y entonces me vino a la mente que hace unos días una joven me escribió diciendo, mire, me paso literalmente, y literalmente me lo enfatizó, ¿verdad? Horas viendo TikTok, me dice, ¿verdad? Entonces creo que eso es una de las cosas que más nos están afectando en la administración del tiempo hoy en día. Pero bueno, a mí que este pasaje de Eclesiastés es uno de mis favoritos también. Ayer que lo estuve revisando, que lo mandaron, dije qué lindo, porque con esto se puede pasar uno bastante tiempo platicando. A mí me llama la atención cómo empieza, ¿verdad? Porque a veces no le ponemos atención a 2 palabras. Menciona tiempo y menciona momento, ¿verdad? En otras versiones menciona tiempo y menciona estación, ¿verdad? En otras menciona tiempo y menciona época. Entonces, son 2 diferentes cosas, ¿verdad? Medidas, por decir así. El tiempo es, podríamos decir, el año 2023, ese es el tiempo. Pero el año 2023 lo podemos dividir en momentos o en estaciones. Podemos tener, hay países en donde hay 4 estaciones.
Ahorita que mencionaba a Asdrúbal, le decía en qué momento está viviendo usted, es decir, qué estación está viviendo usted. ¿Qué temporada? Así es, qué temporada de su vida, porque las temporadas cambian. Aquel está en la temporada de levantar hijos. Nosotros ya estamos en la temporada de instruir nietos, ¿verdad? ¿Son diferentes? Claro que son diferentes. Tal vez el ajo del asunto, diríamos nosotros, o el punto importante es, mencionó Jorge, los hijos de Isaacar, ¿verdad? Que está en Primera de Crónicas, capítulo 12. Dice que estaban los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Pero después de eso dice, y sabían lo que el pueblo de Israel debía de hacer. Pues, ¿qué es lo importante de uno saber qué momento estoy viviendo? Es qué es lo que yo tengo que hacer en este momento, ¿verdad? Entonces, mi momento es este, pero ¿lo estoy haciendo o no? ¿Saben qué es interesantísimo? Que Dios no mide el tiempo en los términos que nosotros lo medimos, Correcto. en los años. Dios es eterno, entonces no lo mide en años, nosotros lo medimos en años. Y para nosotros ya tener cierta edad es tener más sabiduría, no necesariamente, ¿verdad? Hay gente con más años y menos sabiduría. Dios mide nuestro tiempo en términos del propósito. Correcto. Dios nunca preguntó en la Biblia, queridos amigos, nunca preguntó, ¿cuántos años tenés? Dios empezó preguntándole inclusive a Adán al inicio, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Entonces, lo importante de esto es, hay un tiempo y hay una etapa, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro propósito en esta etapa? ¿Verdad? Mi etapa de propósito de abuelo es una, ahora, ¿verdad? Y está buenísima porque uno no tiene tanta responsabilidad, ni tiene que estar yendo al colegio a oír, mire, su hijo, su hija, mire, háganme el favor, ¿verdad? Yo tuve buenas experiencias con esto, les cuento. Así es. Y cuando uno piensa en esta temática, yo básicamente vuelvo a retornar a Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 28. ¿Por qué? Porque somos creados por esa palabra poética del Señor para ser imagen de Él, es decir, tenemos la capacidad de ser buenos mayordomos y administradores de todo lo que Dios nos da. Y básicamente el texto bíblico nos enseña esas dos dimensiones: ejercer dominio por sobre todo el orden creado y, en segundo lugar, tener dominio propio. Es decir, si no tenemos dominio propio de nosotros mismos, es muy difícil que vamos a poder tener control de las demás cosas. Si nosotros básicamente lo que estamos haciendo es esclavo del tiempo y agregando cosas que no son realmente importantes respecto al hacer en nuestra vida, entonces tenemos que volver a evaluar, porque si usted y yo, queridos amigos, o nosotros mismos no estamos disfrutando nuestro trabajo, si usted y yo no estamos disfrutando los tiempos con familia, si usted y yo no estamos disfrutando los tiempos en la iglesia, entonces algo anda mal y necesitamos regular ese espacio. Yo quiero hacer hincapié en lo que estás comentando, Gonzalo, porque ¿cuál es nuestra perspectiva del tiempo? ¿El tiempo es una carga o lo estamos viendo como ese regalo dado de parte de Dios? Porque cuando lo vemos como ese regalo dado de parte de Dios, entonces empezamos a disfrutarlo si sabemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos nosotros saber qué tenemos que estar haciendo en este tiempo para poder disfrutar ese regalo que Dios nos está dando. Totalmente. Mira, nosotros, ahorita que mencionaste eso, me vino a la mente algo, y es, ¿cuándo sentimos nosotros que el tiempo no pasa? Que no se termina el día. ¿Y cuándo sentimos que el tiempo no nos alcanza? O sea, se me fue, no sentí, se me fue la semana. Cuando estamos viviendo sin propósito, sentimos que no pasa. Sentimos, Sí, y eso eterno. es la característica de la depresión, por ejemplo. Depresión es también perder el propósito de vida. Y cuando alguien está sufriendo una depresión, siente que el día no transcurre porque no hay un propósito, no le encuentra el por qué está viviendo, el para qué también está viviendo, ¿verdad? Entonces, ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? Los que estamos trabajando para el Señor y hemos entendido nuestro propósito, sentimos que no nos alcanza el día para poder hacer todo lo que quisiéramos hacer en nuestro corazón, porque sabemos que estamos viviendo el propósito de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, querido amigo que está ahí viéndonos en televisión, ¿usted sabe cuál es su propósito? Eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Usted sabe cuál es su propósito para que el día usted sienta no me alcanzó y usted termina el día y dice qué rico todo lo que hice, ¿verdad? Y yo creo que eso va vinculado, todo lo que están diciendo mis amigos. Mucha atención a esto, amigos de la radio, o si usted nos está viendo en casa o por medio de vía digital.
creo que eso tiene que ver, todo está amarrado, tiene que ver con la temporada, con el momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, digamos, entendemos que un joven, por ejemplo, que está en edad productiva, de repente se queja y dice que, mira, ya no quiero trabajar, me dedico solo a estar en la casa, o yo no sé qué tipo de decisiones, cuando su tiempo es el de trabajar, el de prepararse, el de equiparse. Entonces uno percibe, uno que ya está más avanzado en edad. O no quiero estudiar y prefiero trabajar, que está sucediendo mucho en estos días. Exactamente. Entonces uno ya reconoce y dice, no, cuidado. O sea, este es tu tiempo para poder dedicarte a producir, para poder dedicarte a estudiar, ¿verdad? Tus responsabilidades en este momento te permiten hacerlo. Entonces, solo para finalizar este primer segmento, queremos invitarle a usted, querido amigo, que usted identifique, pidiéndole al Espíritu Santo, identifique qué momento está viviendo en su vida. Y por otro, tal vez amarrar lo que decía Jorge y que también lo escribe Moisés en el Salmo 90:12, cuando decíamos, enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Esto tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos cada momento, cada temporada, como bien lo destacaba Ricky. Si lo hacemos a mansalva, si lo hacemos sin apuntarle a nada, vamos a desperdiciar etapas completas de nuestra vida. Joven, si nos está escuchando, niño que tal vez va en el vehículo para el colegio, no sé quién nos esté escuchando y viendo hoy, es probable que le tengamos que poner mucha atención para reconocer qué momento es el que estamos viendo. Paternidad es un tiempo en el que tenemos que prepararnos, así como lo hizo Mafi, la esposa de Jorge, que salió sagazmente adelante de su hija, ¿verdad?, a preparar un material para poderle inducir a la administración del tiempo. ¿En qué etapa está usted? ¿Tiene hijos adolescentes? ¿Está por casarse? ¿Está soltero? Bueno, aproveche, enfóquese, pero reconozca el momento en el que está viendo. Vaya con Dios. Viene a continuación una buena... leamos, ¿verdad? Aprovechemos bien. Órale. Unas palabras, señor. Entrémosle al libro. Sí, y el libro le invitamos a que le ponga mucha atención. Es un libro que puede ser un poco denso porque tiene un buen sustento bíblico, pero creo que nos está invitando continuamente a pensar, a evaluar qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que estamos viviendo hoy. El libro se llama, de nuevo, vamos a ver, se me olvida el nombre del libro en español. Elimina las prisas. Así es, de John Mark Comer. Y es Jorge quien tiene la responsabilidad de esta primera porción. Vamos, Jorge. Nos dice el autor, la solución no es tener más tiempo. Ante el problema de la falta de tiempo, escucha atentamente. La solución no es más tiempo. A menudo me sorprendo diciendo, desearía que el día tuviese 10 horas más. Mientras lo digo, me doy cuenta de que mi lógica es incorrecta. Piénsalo, aunque Dios alterara la estructura del universo para darme 10 horas más por día, nos pregunta, ¿qué haría yo con esas 10 horas extra? Lo mismo que la mayoría, llenarlos con aún más cosas. Luego estaría aún más agotado, desgastado emocionalmente y mire que esto es importante, y en riesgo espiritual, tal como lo estoy ahora, dice el autor. No me malinterpretes. Llenaría los días de cosas buenas hasta increíbles. Comenzaría una banda, sería voluntario en la escuela de mis hijos y en la iglesia, pasaría más tiempo con mis hijos, me convertiría en chef. Luego me inscribiría en clases de CrossFit, tendría un abdomen plano, viajaría, en especial a lugares donde pudiera mostrar esos abdominales. Escribiría poesía y... espera, creo que he utilizado mis 10 horas adicionales y más también. Otra vez, el mismo problema. ¿Qué harías tú?, dice el autor. Sin importar lo que hagas, terminarías igual que yo, aún más cansado de lo que estás ahora. Ese es el punto al que quiero llegar. Y es que la solución para una vida con muchas ocupaciones no es más tiempo. La solución es desacelerar y simplificar nuestras vidas alrededor de lo que verdaderamente importa. Tienes un montón de pensadores seculares como Greg McKeown o Joshua Field Milburn que escriben acerca del esencialismo y el minimalismo, lo cual es genial. Pero estas ideas han sido dichas por los seguidores de Jesús durante milenios. Piensa en Génesis, el primer libro de la biblioteca de las Escrituras. El relato que nos define dice que estamos hechos a imagen de Dios, pero también que somos hechos del polvo de la tierra. Imagen y polvo. Ser creados a imagen de Dios significa que estamos llenos de potencial. Tenemos la capacidad divina en nuestro ADN. Fuimos creados como para ser una imagen de su conducta, para gobernar como Él. Por eso es solo pero eso es solo la mitad de la historia.
También fuimos creados de la tierra, es decir, ceniza a ceniza y polvo a polvo, como dice la palabra. Somos envases biodegradables originales. Esto significa que nacemos con limitaciones. Importante la palabra. No somos Dios, somos mortales, no inmortales. Somos finitos, no infinitos. Imagen y polvo, potencial y limitaciones. Yo quiero repetir esto. A mí me impactó mucho lo que decía John Mark Comer en esta porción cuando Ricky leía. Esto significa que nacemos con limitaciones, porque hoy todo apunta a que queramos lo contrario, ¿verdad? Nacemos con limitaciones, tenemos que aceptarlo. No somos Dios, ¿verdad? Y ahora me adelanto a lo que sigue diciendo aquí John. Dice, una de las tareas claves de un discípulo de Jesús es vivir tanto nuestro potencial como nuestras limitaciones. Esto es importante. Vivir tanto nuestro potencial como nuestras limitaciones. Hoy día se habla mucho acerca de alcanzar el máximo potencial. Y estoy totalmente de acuerdo. Da el paso, arriésgalo todo, ten fe, persigue el sueño que Dios puso en tu corazón. Conviértete en la versión Technicolor para la que fuiste creado. Pero otra vez, esto es solamente la mitad de la historia. De lo que se oye hablar muy poco es de aceptar tus limitaciones. No suena un éxito de ventas, ¿verdad? Acepta tus limitaciones. ¿Cómo amigarte con tu mortalidad e insignificancia cósmica? Sí. Por grandiosa que sea mi editorial, dudo que quiera publicarlo. Vivimos, dice el autor, en una cultura que quiere transgredir todas las limitaciones. No quiere aceptarlas. Quiere engañar al tiempo y al espacio. Ser como Dios. Ver todas las nuevas películas, escuchar todos los podcasts, leer todos los nuevos libros, ir a todos los conciertos, viajar a todos los países, comer en cada nuevo restaurante, ir de fiesta a la apertura de cada nuevo bar, solucionar todos los problemas de la sociedad y llegar a la cima de todos los ámbitos, ganar todos los premios. Impresionante. Ya me cansé. ¿Sí? Igual. ¿Ya has oído hablar acerca de la ansiedad del entretenimiento? Aquí vamos con lo nuestro. Dice. Me encanta esa idea. Hoy en día hemos llegado al punto en el que hay tantas cosas buenas para consumir en televisión, en películas o en arte, que cuando alguien me pregunta, ¿ya viste tal cosa? Inmediatamente siento una avalancha de ansiedad. Y digo, oh no, ¿en serio? Otra serie para agregar a mi lista. Ahí se van otras 20 horas que no tengo. Uf, escucha, te tengo buenas noticias. Grandes noticias, de hecho. Tú no puedes hacerlo todo. Y yo tampoco. Y ahí cierra la porción que acabamos de leer de este libro, que realmente nos invita a entender que necesitamos sacar la prisa de nuestro sistema. Eso es lo que nos está diciendo John Mark Comer. Y cómo en el camino nos distraemos con elementos tan sencillos y a la vez tan complejos como lo siguiente. Y quiero repetir lo que Gonzalo leía hace un momento. Él decía, según lo que escribía el autor, vivimos en una cultura que quiere transgredir todas las limitaciones. Esto es interesante porque si lo vemos así, nuestros jóvenes están involucrados en esa tendencia, nosotros tal vez también, ¿verdad? Bajo los diferentes parámetros que las tendencias culturales o de entretenimiento nos van marcando la ruta. Y decía él aquí, no quiere aceptar las limitaciones, quiere engañar al tiempo y al espacio. Eso significa, quiere ser como Dios. Y yo quiero lanzar una pregunta. ¿No será que todos estamos a veces cayendo en esa ruta compleja, ¿verdad? Cuando yo me dirigía a Jutiapa y me fui a accidentar, realmente yo lo que estaba pidiendo era más tiempo, más tiempo, más tiempo. Pero seamos realistas, yo había cometido una serie de errores antes de salir de aquí de Guatemala. Me había atrasado con una que otra cosa que pude haber planificado mejor. Hubo imprevistos, sí, pero las consecuencias fueron altísimas y gracias a Dios no me costó la vida. Pero el punto es este, ¿no será que todas las semanas estamos dejando la vida nosotros cuando dejamos de considerar otras cosas importantes que tendríamos que estar viviendo o decidiendo durante el día? Y qué desafiante, Asdrúbal, porque realmente esto nos lleva otra vez al jardín del Edén. O sea, cuando el enemigo le dice a Eva, o sea, que si come del fruto va a llegar a ser como Dios. Y es lo que la cultura nos está diciendo hoy, que nosotros podemos tener una capacidad de omnisciencia, de omnipresencia, de omnipotencia, que no es la realidad, porque el único omnisciente, omnipresente y omnipotente es Dios. Y entonces no sabemos nosotros vivir con la realidad de que no podemos hacerlo todo o no podemos estar en todo. Y entonces este término tan famoso, el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no?
empieza a despertar esta ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, tenemos algunas series de televisión como esta serie Limitless de Chris Hemsworth, de cómo podemos entonces realmente desafiar esos límites. Y entonces empezamos como que a tener esos engaños y podemos transitar esa vía. Y tenemos que tener cuidado y decir, alma mía, o sea, alaba al Señor y disfruta cada uno de esos beneficios. Y ese beneficio es tener ese propósito para disfrutar el tiempo en el que el Señor nos tiene. ¿Cómo dijiste la serie, vos? Que esa no la he visto. Otra para mi lista. Tengo ansiedad. Otra para mi lista. Limitless. Limitless. Sí, miren, ya la he oído varias veces. Lo que dice Jorge es impresionante porque hoy están surgiendo, según las academias de psiquiatría y psicología, nuevas enfermedades que producen grados patológicos a nivel cerebral. Uno de ellos el FOMO, otro de ellos la nomofobia. Por ejemplo, el temor a quedarse sin el aparato celular o más bien el temor a quedarse sin internet porque entonces ya no tengo acceso a las redes sociales o no tengo acceso al streaming para poder ver el capítulo, el día donde se va a estrenar el capítulo, y si no lo vemos ese día ya empiezan problemas cerebrales. La Academia de Psiquiatría dice que si uno pasa más de 28 minutos pegado al aparato celular, lo que está diciendo es que usted está pasando por una adicción casi al mismo nivel que un consumo de psicotrópicos. Segundo, otro elemento que está afectando la realidad en el buen uso o mal uso del tiempo es el efecto estroboscópico. Usted se pregunta muchas veces por qué en la mañana aparece con problemas de cefalea o con problemas a la vista por el efecto estroboscópico, que en la noche se pone a ver el aparato celular con la luz apagada. Y así podemos mencionar cuánta enfermedad se está produciendo hoy por el mal manejo del tiempo y porque estamos dedicando demasiado espacio a cosas que realmente no son tan importantes. Y agrego que el famoso filósofo Byung-Chul Han escribió el libro La Sociedad del Cansancio y casualmente él está trayendo a colación todas estas temáticas porque hay individuos agotados, frustrados y deprimidos por este problema que nos trajo el autor que nos convoca el día de hoy. Entonces la realidad, Ricky, no es sencilla, la realidad es compleja, queridos amigos. O sea que estamos mal. Yo ya no quiero este aparato. Quítenmelo, por favor. Quítenmelo de la mano. Y este también. Sí. ¿Es el efecto FOMO o el efecto FUMO? No entendí bien cómo es la cosa. No, yo veo dos palabras en lo que leímos, jóvenes. Potencial y limitaciones, ¿saben? Dice imagen y polvo, potencial y limitaciones. Excelente. ¿Qué es el potencial realmente, verdad? ¿Qué es el potencial que nosotros traemos? ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro potencial? Yo creo que entendiendo nuestro propósito. Se los voy a poner de esta manera. Si yo entiendo para qué fue creada este iPad, este aparato, ¿verdad? O sea, cuál es su propósito, para qué fue creado, entonces yo voy a conocer cuál es el potencial que tiene. Correcto. Si yo no sé para qué fue hecho, yo no voy a entender todo el potencial que tiene. Si fue hecho para hacerme la vida más fácil, para poder navegar por internet, para mover documentos, entonces yo voy a entender. Yo entiendo su propósito, entonces le voy a sacar todo su potencial. Nosotros en la vida, queridos amigos, no vivimos nuestro potencial porque no entendemos nuestro propósito. ¿Y cómo dice la Biblia o cuándo dice la Biblia que debemos de entenderlo? Recuérdense que dice en Proverbios, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Yo encuentro hoy, amigos míos, a esta edad, tercera edad ya de la vida, que no descubrieron su propósito en los días de su juventud. Y entonces, hoy, como dice Proverbios también, es aquellos días en los que dicen, no tengo en ellos contentamiento, ¿verdad? O sea, podemos llegar a esta etapa de la vida y decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué llegué hasta aquí? Porque no conocí mi propósito. A mí me interesa tanto hablar con los jóvenes, con los solteros, y todo, porque su vida puede realmente terminar en nada si no encuentran su propósito. Así es. Recuérdense, Dios no mide nuestra vida en términos de duración, dice Miles Monroe. A mí me encanta esta frase, se me quedó. Miles Monroe, mi autor favorito, por cierto, dice, Dios no mide la vida en términos de duración, los mide en términos de donación. Es decir, ¿qué dejaste en la vida? Correcto. Y eso aunado a la fidelidad. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es que mira, yo estoy impactado con un pensamiento que leí
puede estar viendo el celular, ¿verdad? En una publicación de Twitter, que es mi red favorita porque ahí aprendo. Yo en Twitter tengo muchísimas cosas buenas, ahí aprendo realmente. Y decía esta pregunta, se las hago a todos ustedes, ¿verdad? También aquí. A la edad que tienen ahorita, cada uno, incluyendo a Jorge, si te pudieras quedar viviendo en una etapa de tu vida, ¿en qué etapa escogerías vivir? Para siempre, ¿verdad? A mí me dejó pensando unos momentos, pero rápidamente, ¿saben qué dije? Ahorita. Yo quisiera que me pusieran una foto que les acabo de mandar aquí al equipo de producción. Yo estaría viviendo ahorita, queridos jóvenes. ¿Saben por qué? Porque esta etapa que estoy viviendo yo ahorita, para mí, es la mejor etapa. Y ustedes miran eso. Esa es la etapa que yo estoy disfrutando. Entonces, mira, yo no tengo esa personalidad, pero estas personitas me hacen que yo tenga esa personalidad, ¿verdad? Esta es la mejor etapa de mi vida. Es la etapa en la que estoy viviendo todo mi propósito, estoy viviendo el haber hecho lo que quería hacer en Dios, lo que quería hacer con mi familia. Y entonces, yo creo que eso es vivir con propósito. Y usted, querido amigo, ¿usted cómo está? ¿Cómo está viviendo? ¿Y en qué etapa está? Claro, Yo buena creo que reflexión. con eso que ustedes están hablando, mis amigos, en particular lo que decía Ricky al final, nos hace pensar de nuevo en la importancia de lo que escribe Salomón en Eclesiastés, de reconocer en qué tiempo estamos. O sea, hay un tiempo para todo. Él dice ahí, hay un tiempo para regar piedras. Yo no entendía esto al principio. Ahora, ¿qué tiene que ver con regar piedras, con lo que hacemos hoy? Es Y tú saliste, ¿verdad? Sí, vamos a echar piedrín, pues, a regar piedrín al parqueo. No, pero la verdad es que cuando uno entiende que en el contexto hablaba de regar piedras, a veces para ser sagaz y salirle adelante a la competencia con alguien que se ha portado mal con uno, o cuando dice ahí tiempo de juntar piedras, que es prácticamente cuando alguien fallece, ¿verdad? Decir, bueno, reconocer aquí falleció alguien, aquí está enterrado alguien, a eso se refiere el contexto. Dice uno, sí, hay un tiempo para todo en la vida. Hay un tiempo para desarrollar hijos, ¿verdad? Y luego para desarrollar nietos, para bendecirlos, para lanzarlos. Hay un tiempo en el cual nos tocará, o nos tocó más bien a los que ahora estamos casados, cortejar a nuestra novia como novia y seguirlo haciendo ahora como nuestra esposa. ¿Creíste que iba a decir otra cosa? Sí, le vi la sonrisa, Jorge. Pero este es el tiempo en el que estamos viviendo. Ahora, el punto es, ¿en qué tiempo está usted? ¿Qué decisiones necesita tomar? Yo sí tengo una carga con algo que dijo el autor que creo que es importante hacer una breve reflexión. Él dijo, saca tu máximo potencial. Y él dijo, es bueno, pero eso tiene un peligro. Y el peligro está cuando el fin es uno mismo y no es Dios. Porque cuando el fin es uno mismo, va a venir la frustración, va a venir el dolor, va a venir la depresión, va a venir el narcisismo, va a venir la egolatría y va a venir el cansancio que nos plantea el autor el día de hoy, como también esa obra de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Sí saquemos nuestro máximo potencial, pero aprendamos que el fin de todas las cosas, como diría el Eclesiastés, es Dios mismo y no nosotros. Mira, regresamos al propósito, porque de lo que acabas de decir, cuando el fin es yo mismo, y cuando yo miro jóvenes como Jorge, por ejemplo, enfocados en la vida corporativa, ¿verdad? Está bien, no tiene nada de malo eso, pero si la vida corporativa y llegar hasta el tope de la vida corporativa, empresarial o de tu carrera te va a llevar a vivir tu propósito, magnífico. Si no es para eso, si es para llenarte de dinero solamente, vas a llegar a un punto en el que decís, vanidad de vanidades, o sea, esto, ¿sí? ¿Qué vale de esto? ¿De qué vale esto? Así es. Jorge. Yo solo quiero compartir una frase que siempre he dicho en este programa y es la definición que Keith Hodges da de que propósito es identidad en acción. Entonces, cuando yo encuentro mi identidad en el Señor, yo estoy viviendo mi propósito, ¿verdad? Porque yo estoy actuando en base a esa identidad. Y entonces vivimos de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros y como Dios nos ve, o estamos viviendo para llenar las zapatillas de alguien más o alguna figura que alguien nos quiso poner. Porque eso define mucho de cómo tomamos nosotros las decisiones y cómo tomamos el tiempo. Esa escalera corporativa. Estamos escalando en el mundo corporativo porque es lo que aparenta que debiésemos hacer, o estamos realmente viviendo ese propósito, poniendo esa identidad dada por Dios en acción. Y nuevamente volvemos al por qué y al para qué estamos haciendo las cosas. para Creo qué. que es esencial. Y fíjense ustedes, yo sé que ya nos fuimos sobre el tiempo. De una Ya vez nos agarramos el fuimos. segundo segmento. No, ahora hacemos el corte aquí. Pero a mí me deja pensando mucho lo que ustedes están diciendo, porque
muchas veces esas son las consideraciones que no hacemos. Y de esa cuenta, a veces no le brindamos, por ejemplo, la atención debida a una persona. ¿Por qué? Porque tal vez estamos escribiendo o voy a volver a tocar el tema aquí, ¿verdad? Que a algunos les puede doler un poco, pero no existe el concepto multitask, ¿verdad? Y algunos dicen que sí, pero la realidad desde la ciencia y desde la misma psicología y neurociencia aclara que el concepto multitask no existe. O sea, lo único que estamos haciendo es que estamos haciendo algo mientras dejo de ponerle atención a otra persona, mientras dejo de honrar a otra persona, mientras estoy restándole la atención a todo lo demás. Y posiblemente ni siquiera lo que estoy haciendo está bien. Pero esta es nuestra forma de vida. Eso es a lo que hemos decidido vivir. El punto, y me detengo con esto y termino aquí, es con el criterio que expone al final John Mark Comer de lo que acabamos de leer. Dice, tú no puedes hacerlo todo. No podemos hacerlo todo. Y necesitamos pausar. Hay un tiempo para escuchar a otros. Hay un tiempo para alentar a otros. Hay un tiempo para cada cosa. El punto es, ¿lo estamos haciendo? Vaya con Dios. Bien. Y aquí la estamos pasando muy bien, hablando de muchos temas relacionados Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Así es. Hemos estado platicando de muchas cosas que nos conciernen en relación a este tema del libro Elimina las prisas de tu vida, de John Mark Comer. Interesante, porque realmente cuando entendemos que hay muchas cosas que se vuelven prisa en nuestra vida y nos está absorbiendo, parecía que nos está eliminando la vida en lugar de eliminar nosotros las prisas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratamos muchas veces de conseguir que el día se nos estire, la semana se estire, el mes, el año se estire, cuando realmente tenemos que aprender a discernir las etapas. Hemos platicado, ¿verdad? Las temporadas en las que estamos y elementos y cosas, malas costumbres que han estado tal vez conduciendo nuestro tiempo por una cantidad de pequeños vacíos, ¿verdad? Intersticios donde se nos fuga la vida. Por ejemplo, esto que comentaba Gonzalo Chamorro, ¿verdad? En el intermedio, él comentaba, intermedio, ¿verdad? Ni que fuera función de cine. Cuando Gonzalo comentaba algo bien interesante. En el espacio intermedio, iba a decir, en el espacio y el tiempo intermedio. Que nos llamaba mucho la atención. Contanos. Sí. Bueno, básicamente quería traer a Sempronio de Miguel de Cervantes, que hizo popular la famosa frase, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Y eso me recuerda una obra que leí hace un tiempo atrás de Bruno Patiño, La civilización de la memoria del pez, y él, haciendo un estudio de la generación Z, dice que lamentablemente es muy parecido a la memoria del pez cuando están en las redes sociales. ¿Qué significa eso? Que el pez que está en la pecera da vuelta y una vez que se detiene tiene la capacidad de concentrarse durante 8 segundos. Y eso está pasando con cierta generación que tiene un aparato celular y cambia cada 8 segundos de red social, de una red que le da mensajes, otra fotografía, otro video, y el nivel de concentración en términos cognitivos lamentablemente está afectando a una nueva generación que no está aprovechando muy bien el tiempo. Yo les recomiendo esa obra, está muy buena, una investigación seria que vale la pena estudiarla. Impresionante. Yo crecí con una frase, no la misma que comentaba Gonzalo, pero muy famosa de Napoleón Bonaparte, donde dice, vísteme despacio que llevo prisa. Y mi papá lo parafraseaba mucho porque siempre me decía, despacio que llevo prisa. Y entonces, como a veces la prisa nos hace que se nos alargue, como el testimonio que comentaba aquí Asdrúbal, de ese camino donde pues, no se logró llegar ni a tiempo ni fuera de tiempo. ¿De qué sirvió que corriera? Y hay otro libro que yo he leído y que quiero pues, comentar aquí, que se llama La mente distraída, o en inglés es The Distracted Mind. Es una publicación, un estudio de MIT, donde pues, de forma neurológica se muestra cómo nuestro cerebro no fue diseñado para el multitasking. Claro. Y entonces cómo nosotros tenemos que aprender a vivir con la tecnología de una forma más balanceada, porque la realidad es que yo no puedo decir que yo voy a estar hablando con mi esposa y viendo un partido. O sea, a mí que me gustan los deportes, o sea, o estoy viendo el partido o estoy hablando con mi esposa. Entonces creo que necesitamos nosotros realmente hacer esto. Y saben, perdón que me estoy tomando un poco más de tiempo, pero no estamos valorando la capacidad que Dios nos dio de tener memoria. Estamos minimizando la memoria. Y entonces tenemos que realmente aprovechar a desarrollar la memoria. Y el multitasking no colabora a esa Deteriora. Claro, rompe con la esencia humana, rompe con la antropología de Génesis capítulo 1. Y vuelvo a recalcar 2 términos, radá, dominio propio, y kabach,
administración del tiempo y de las cosas que Dios nos da. Y es cierto lo que dice Jorge, nosotros, por lo menos los varones, ya que ninguna mujer está hoy que se pueda defender, nosotros somos monocorde, podemos hacer una sola cosa bien, eso sí. O más o menos. O más o menos. Digo. O sea que, Pero- por favor, señoras, si nos van a hablar, Apáguenos la tele. háblenos de una cosa. Una. Podemos procesar una, ¿verdad? Entonces vamos por etapas. No es que nos quieren hablar de 10 de una vez. No, ¿verdad? No. A ver, contanos, Ricky, ¿qué experiencia? No, es cierto. No, yo sí tengo una experiencia reciente que quiero contar porque salimos de la casa, íbamos a un lugar con mi esposa y entonces... Iban con las nenas. Íbamos con las nenas y entonces yo le dije, solo necesito un momento como para concentrarme. Y entonces empezamos a entablar una buena conversación con mi esposa que a los minutos me dice, ¿a dónde vamos? Entonces yo ya me había metido de lleno a la conversación con mi esposa que estaba inconscientemente manejando. O sea, había perdido realmente el foco y pues no es que me siento orgulloso, pero estaba enfocado en la conversación y yo estoy de acuerdo con lo que dice. Una cosa a la vez y con instrucciones específicas, porque a mí mi esposa me dijo, mírame la olla, ¿y cuál fue la instrucción? Mirar la olla. Entonces yo veía que se estaba quemando y subiendo todo, pero como la son bromas, ¿verdad? Pero la olla estaba bonita. La olla estaba buena. Era bien bonita, grande. Son bromas, sí. Como es Día de Hombres, queridos amigos, entonces nos estamos ministrando. Así Estamos aprovechando que no hay ninguna dama para hacer ese balance. Quiero leerles, si me permitís, rápidamente, porque esto está bonito, hablando del tiempo. Dice aquí una querida amiga, Dios les bendiga, ustedes hacen mis mañanas diferentes. Ustedes son el café de mis desayunos. Yo soy café con leche. Cuando quise más tiempo fue cuando murió mi abuelita, dice. Yo me crié con ella. O sea, ella era mi madre, quería tenerla más tiempo, solo un minuto más. Y en ese momento me di cuenta que nunca había entendido lo que ella siempre me decía. Mijita, hay más tiempo que vida. Nunca me había dado cuenta de eso hasta este momento, dice esta querida amiga Kelly Reyes. Es cierto, hay más tiempo que vida, pero el tiempo que tenemos necesitamos aprovecharlo bien. Ya se dice la palabra, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Totalmente de acuerdo. Leemos entonces. Sí, por favor. ¿Verdad? Por favor, vamos con Jorge de nuevo. Y nos dice el autor John Mark Comer, somos humanos, estamos en un tiempo, espacio y un lugar a la vez. Tenemos limitaciones, un montón de ellas. A continuación te comparto algunas de estas limitaciones. La primera tiene que ver con nuestro cuerpo. Solamente podemos estar en un lugar a la vez. La segunda es nuestra mente. Nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Nadie es una enciclopedia. Bueno, aquí tenemos una... Un cuasi. Sí, entre paréntesis. A todos se nos escapan cosas. Nuestro coeficiente intelectual, que no es el mismo en general, también nos limita. Si la mente es como un músculo que puede la mente es como un músculo que puede ejercitarse para dar su máximo potencial. Pero, sin importar cuánto lea, estudie o cuántos títulos alcance, simplemente nunca tendré la inteligencia de muchas de las personas que más admiro. Esta es una limitación bastante significativa. Qué importante lo que dice Mark Comer aquí, porque realmente creo que nos da la perspectiva de entender que sí, también tenemos limitaciones. Sí. De lo contrario, estaríamos creyendo que somos Dios y que lo podemos hacer todo, como lo mencionaba en los Y la textos. la justa medida de las cosas, ¿verdad? Porque si no le damos ese espacio a entender que tenemos limitaciones y queremos agrandar nuestro acervo cultural, como él mencionaba, enciclopedia, la verdad nos vamos a frustrar. Ni los enciclopedistas franceses lograron poder escribir el cúmulo de conocimiento que se había dado hasta el siglo XIX. Cuanto menos nosotros que no tenemos esas mentes de los enciclopedistas franceses. Entonces, todo tiene su medida, todo tiene su tiempo, como dice el Eclesiastés. Y yo creo que la invitación es desarrollemos ese músculo que Dios ha puesto, pero entendamos que no vamos a llegar a ser Dios. O sea, tenemos capacidades, seamos buenos administradores, pero somos finitos. Nunca tendremos los talentos de muchas personas admirables. La comparación solo nos quita el gozo. ¿Sabes? Sin importar cuál es tu fuerte, la paternidad, la pintura, la música, el origami, ser emprendedor, lo que sea, siempre habrá alguien mejor que tú, aunque nos duela. Siempre duele, ¿verdad? Dice aquí John Mark. La cuarta limitación que nos presenta el autor es nuestra personalidad y conexión emocional.
Soy melancólico por naturaleza, nos dice aquí el autor, y muy relacional, pero mi círculo de relaciones es pequeño. Odio admitirlo, pero algunas personas son mucho más capaces que yo porque pueden relacionarse con más gente, cargar con más responsabilidades, manejar más estrés, trabajar más horas y hacer más cosas de las que yo podría soñar. Ni siquiera la mejor versión de mí puede hacerlo todo. Ahí está, sí. La personalidad, definitivamente. Yo no tengo la personalidad de Antulio, ¿verdad? Entonces, que a mí me dijeron un día, mira, ¿querés dirigir el programa? Yo le dije, no, mucha. ¿Saben por qué? Porque a mí no me vienen tan fácil, tan rápido los pensamientos como para decirlos de esa manera, ¿verdad? Recuerdo que un día, Antulio, yo sé que me estás viendo por ahí, ¿verdad? Un día dijiste, no, porque Ricky es todo estructurado, todo pasmado. Y yo, Todo pasmado. querías decir tranquilo, ¿verdad? Entonces tenía que decirlo en televisión ahorita, muchachos, porque se me quedó, ¿verdad? Sí, yo soy tranquilo y soy muy estructurado. Entonces, nuestra personalidad puede ser una limitación, pero tal vez después les voy a explicar cómo nuestras limitaciones tienen un propósito también dentro de lo que Dios nos puso a nosotros a hacer. Nosotros tenemos una personalidad, usemos esa personalidad para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y también considerar nuestra forma de conectarnos con otras personas, porque podríamos creer, yo era uno de ellos antes, yo creía irresponsablemente, o no sé si decir inmaduramente, yo creía que todos necesitábamos conectarnos de la misma forma, Sí, ¿no? con un predicador o con una conversación, involucrarnos de la misma cantidad. Es Sí. ilógico, pues, o sea, es irracional pensar algo así, y creo que es fundamental entender que sí, tenemos muchas características propias de nuestra personalidad, así nos creó Dios, pero creo que ahí es donde está la riqueza de la comunión, de conversar con nuestros amigos. A veces preferiríamos los más melancólicos reunirnos solo con los más melancólicos, ¿verdad? Los más sanguíneos con más sanguíneos, ¿verdad? Para provocar más electricidad. O sea, igual, pero no es así. Gracias a Dios todos somos distintos y es ahí donde podemos aprender, crecer juntos. Y no forzarlo, no forzar eso, Totalmente. ni mucho menos los talentos que Dios nos da. Pero bueno, Estoy de acuerdo, el sí. talento que nos ha dado es leer, así que Eso. ¿qué les parece? Te toca si la continuamos? quinta habilidad. El tiempo. El quinto ejemplo que nos da el autor, nuestra familia de origen. Y nos dice, ninguno de nosotros comienza con una pizarra en blanco. Algunos empezamos la vida con una ventaja, otros caminamos con cojera por nuestros primeros años, una herida causada por nuestra madre, un padre ausente, una fe nominal en nuestros padres, pobreza generacional. Nuestra familia establece algunos límites en nuestra vida, incluso antes de que salgamos del útero materno. Interesantísimo eso, ¿verdad? La genética. Sí. Nuestro origen socioeconómico, dice también el autor, algunas personas tienen más oportunidades que otras. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el privilegio muchas veces está conectado con el color de tu piel. Si eres así como yo, o sea, blanquito, como decimos nosotros aquí, canchito, hombre de clase media, te das cuenta que comenzaste el juego ya en tercera base, ¿verdad? Ya vas adelantado. Pero algunos de tus amigos comenzaron en el estacionamiento del lugar. Pero, sin importar qué tan alto hayas comenzado en la jerarquía social de Occidente, siempre habrá alguien por encima de ti, siempre. Y creo que es importante lo que dice John Mark Comer en el sentido de los dos elementos que menciona. Por un lado, el aspecto socioeconómico y por otro lado, nuestra familia de origen, porque muchas veces podríamos entender que es un carril en el que no nos podemos salir. Y es bueno entender que sí, tenemos características de nuestra familia, ¿verdad? Originalmente, de valores, o no valores, aspectos económicos que podrían ser limitantes. Pero aquí es donde entra también el aspecto espiritual y el aspecto de fe y creer que Dios puede simple y llanamente empezar a cambiar esa ruta y que no por fuerza tiene que ser la misma todo el tiempo. Eso quizá hay oportunidad de dar un testimonio después o tal vez no, pero lo que quiero invitarles es que sí consideremos que esto puede ser una delimitante desde la perspectiva que él lo decía, ¿verdad? Somos a imagen de Dios, pero también somos polvo, ¿verdad? Pensando en la idea general de lo que estamos leyendo, porque como lo estamos comentando por segmentos también, entonces tal vez se pueden perder nuestros amigos en un momentito. Lo que John Mark Comer está diciendo aquí es, entendamos que todos tenemos limitaciones, ¿verdad? Entonces él está describiendo todas las limitaciones con las que podemos venir al mundo o tener en nuestro entorno. Pero yo creo que al final la idea es, aunque usted acepte, no se acomode a las limitaciones, ¿verdad? Las limitaciones son parte del propósito de Dios también. Porque si nos damos cuenta, mire, todas las limitaciones que tuvo en la historia el pueblo de Israel, todas sus limitaciones,
tenían un propósito. El propósito era depender de Dios. El propósito era pónganse las pilas, jóvenes. Y nosotros miramos al pueblo de Israel hoy en día, ¿verdad? Ahorita que está sucediendo lo que está sucediendo allá, que está la cosa muy peligrosa, ¿verdad? Yo miro de todas maneras a ese pequeñito pueblo que esas limitaciones, por ejemplo, la limitación de vivir en guerra, ¿verdad? La limitación de vivir todo el tiempo pensando, aquí todos me quieren destruir, todos los que están alrededor, ¿qué los ha hecho hacer? O sea, son una cultura extraordinaria, ¿verdad? Tienen unos inventos extraordinarios, premios Nobel hasta para tirar con onda, diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las limitaciones, cuando entienden el propósito, se vuelven en fortalezas. Entonces, por ahí es por donde Gracias, cuando no- gracias por la aclaración. Así es, y cuando no existen, provocamos una sociedad o una cultura muy superficial, porque si no tenemos limitaciones o no hay disciplina, por ejemplo, en la formación de padres a hijos, los niños van a terminar creyendo que no hay límite moral, racional y espiritual para poder construir la vida. Y por lo tanto, terminamos popularizando el adagio tan mencionado en estos días. Niños mimados, generación adulta débil. Y eso, lamentablemente, lo estamos viviendo hoy por falta de limitaciones. ¿no? Y hay un concepto en cálculo, no sé si se recordarán de sus integrales y derivadas en algún momento. gracias a Dios ya no me Dios, acuerdo. solo Asdrúbal. Pero existen los límites. Existen correcto. los límites. Y en las ecuaciones diferenciales, los límites dictan las condiciones iniciales. Y ninguno de nosotros elige las condiciones iniciales en las que nacemos. O sea, ninguno de nosotros pudo elegir las condiciones iniciales. Así es. Pero independiente de las condiciones iniciales, tú y yo sí estamos escogiendo qué estamos construyendo a partir Eso, buenísimo. de esas condiciones iniciales. Y yo creo que esa es mi invitación. O sea, no nos restringamos, entendamos, pero avancemos. No nos quedemos ahí. Excelente. Y no nos quedemos en la sexta debilidad, sino vamos a la séptima que menciona John Mark Comer y dice nuestra educación y carrera profesional. Sí, esto es así también. Si abandonas la secundaria, esa es una limitación. Si tienes un doctorado en Harvard, esa es otra, de una manera muy particular. Tu carrera profesional puede limitarte porque está mal remunerada, porque es un trabajo duro para la reserva de energía de tu cuerpo o porque eres tan exitoso que debes trabajar demasiadas horas solo para mantenerte en la cima. La octava, nuestra etapa de la vida y sus responsabilidades. Ir a la universidad, criar un hijo joven o cuidar a padres moribundos son algunas etapas en donde tenemos muy poco tiempo para dar. Muchos han notado que la mayoría somos pobres de dinero cuando somos jóvenes, pero tenemos tiempo. Pero esto cambia a medida que crecemos y elegimos los límites que definen nuestra vida. Muchos tenemos dinero, pero ya no tenemos tiempo. Excelente. Importante lo que estamos viendo. De una vez veamos la décima, Ricky. Correcto. Gonzalo. Perdón. Voy la yo. novena, Sí, con sí. Gonzalo. Bueno, la novena dice, en nuestros 80 o más años de vida, si es que somos bendecidos, no hay ninguna garantía. No, pero ya sea que vivamos hasta los 18 o hasta los 108, la vida, dice el autor, es fugaz. Un autor del Nuevo Testamento dijo que la vida era como una brizna. Simplemente no hay forma de hacerlo todo, al menos no esta vez. La número 10 de limitaciones, nuestro limitante número 10 podría ser el llamado de Dios para nuestra vida. Fíjese. Dice, tengo dudas en decir esto, porque podría ser fácil de malinterpretarse, pero existen límites para el llamado de Dios en cada uno de nosotros. Pienso en la envidia de Pedro hacia el llamado de Juan, considerando que la tarea de Pedro fue mucho menos agradable, morir crucificado cabeza abajo. Jesús tuvo que reprender amorosamente a Pedro y le dijo, ¿y a vos qué? ¿Y a ti qué? Tú sígueme nada más. Muchos necesitamos oír estas mismas palabras y encontrar libertad en ellas. ¿Esa es una lista detallada? Por supuesto que no. Solo son ejemplos. Lo que quiero decir es que nuestras limitaciones no son solo temporales, sino también de carácter emocional, social, económicas, entre otras. ¿Qué pasaría si estas limitaciones no fuesen algo con lo que luchar, sino algo que aceptar con gratitud como señal del llamado de Dios en nuestra alma? Me encanta la frase de Peter Scazzero. En nuestras limitaciones encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y ahí termina la porción del libro de John Mark Comer que estamos leyendo y nos debe inspirar, creo yo, a tomar decisiones en cuanto a muchas de las cosas que hemos platicado hoy en especial. Yo quiero destacar algunas. Por ejemplo, creo que
nosotros podríamos estar arriesgando la forma, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? La comunicación en nuestra familia, si nosotros importamos el concepto que hemos adquirido, por ejemplo, hoy, de nuestra comunicación en reuniones de trabajo, por ejemplo. Yo he visto y he platicado con papás que estando en reuniones familiares pasan buen tiempo viendo su teléfono sin escuchar a la familia y cuando uno detecta, son hábitos que desarrollaron en el trabajo. Oiga esto, a veces nosotros convocamos a reuniones y en una reunión, ¿verdad?, la persona que convoca a la reunión o cualquier otro está continuamente revisando mensajes. Claro, está trabajando, revisando correos, viendo otras cosas. Pero ese concepto de la comunicación, ese concepto de aprovechar el tiempo, entre comillas, muchas veces lo importamos a casa y no nos damos cuenta que estamos trasladando ese hábito a otras generaciones. Y entonces la comunicación va en detrimento. El punto es este. ¿Qué necesitamos decidir hoy para poder administrar mejor, para aprovechar mejor el tiempo? Así como lo decía allá Moisés en el Salmo 90, cuando leímos el verso 2 en el primer segmento. ¿Qué hacemos para poder encontrar el sentido al tiempo? Necesitamos tomar decisiones, no nos podemos quedar con toda esta información y dejarla pasar. Y vuelvo al tema de que lo dije hace un momento en los segmentos anteriores. Dejemos de poner nuestra fuerza y nuestro énfasis en lo urgente y vamos más por el lado de lo importante. Miren, estamos en una cultura de reunionitis por todo y eso lamentablemente está haciendo perdernos del correcto sentido del rumbo que debemos tener en nuestra empresa, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Y termino con esto. Queridos amigos, no sacrifiquemos a nuestra familia por el altar de nuestro trabajo. No sacrifiquemos a nuestra familia por el altar de nuestro ministerio eclesiástico, porque tarde o temprano, por no haber usado bien el tiempo, nos podemos caer. Y eso cabalmente iba a mencionar, solo que desde otro ángulo, Gonzalo, porque cuando él menciona el llamado de Dios para nuestra vida y menciona la envidia de Pedro, yo pensé rápidamente cuánta gente no hay trabajando en las iglesias, haciendo el llamado de Dios para ellos, cuando tal vez no es ese el llamado de Dios para ellos, ¿verdad? Entendamos que el primer llamado para un cristiano casado es su familia, es su esposa, son sus hijos. Te los digo con mucha propiedad porque últimamente, en estas últimas semanas, he tenido que atender parejas pastorales en crisis profundas debido a que el pastor, ¿verdad? El jefe está demasiado sumergido en su llamado, desatendiendo su principal llamado, ¿verdad? Entonces hay que poner atención en esto. Yo creo que esto es fundamental y necesitamos nosotros pedirle a Dios esa gracia para poder tener ese entendimiento en los tiempos como los hijos de Isaacar para saber cuál es ese propósito y entonces no dejarnos consumir por lo urgente y tener claridad de lo importante, pero que lo importante sea trascendente y eterno. ¿Qué es eso que trasciende y qué es eso que es eterno? Hace unos días fuimos a ver una película con mi esposa celebrando 8 años de estar comprometidos y hubo una frase de una cuasi filósofa Nébula donde le decía, no fuiste, ahora te conozco realmente para qué naciste y no fuiste para ser un destructor, sino fuiste para ser un papá. Y eso me llevo yo, porque yo en esta temporada fui configurado de parte de Dios y mi propósito es ser papá. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti en esta temporada? Y de esa manera terminamos entonces el programa de hoy. No hay reloj de 30 horas. Vamos a hacer una oración. Le invitamos a que usted pueda hacerla con nosotros, pero más que solamente orar, le invitamos a que tome decisiones partiendo de esta oración. Señor, necesitamos ser sensibles a lo que tú has estado hablando en nuestras vidas. No necesitamos pasar por un percance automovilístico, no necesitamos pasar por dolor ni por pérdida, Señor, para entender lo que tú nos has estado procurando enseñar. Te pedimos perdón si ha habido rebeldía en nuestro corazón, si nosotros seguimos queriendo hacer las cosas a nuestra manera y justificamos nuestra actitud, justificamos la manera de administrar el tiempo, justificamos la prisa de alguna u otra manera. Te pedimos perdón por la soberbia, por la falta de humildad, Señor. Y aquí nos tienes, una vez más, entendiendo y reconociendo que no lo sabemos todo, que necesitamos que sigas hablando e instruyendo a nuestras vidas. Hoy rendimos nuestro corazón, rendimos la agenda que tenemos por delante. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos la valentía de cambiar las cosas que hemos venido haciendo mal, quizá por toda una vida.
pero permítenos en el nombre de Jesús entender que el tiempo que nos has dado es suficiente. Solamente danos el corazón y la dependencia de ti para entender cómo administrarlo y cómo aprovechar bien el tiempo. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Ayúdanos, Señor. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ya finalizando este programa hoy y quiero invitar a mis amigos a que podamos dar una breve conclusión, un breve tweet. Por favor, Vaya, pues yo solo, como dice Asdrúbal, aprendamos a descansar en Dios porque en última instancia todo depende de Él. Por favor, Jorge. El tiempo es un regalo de Dios, así que aprovechemos ese regalo dado por parte de Él. Yo le diría, tenga presente que el tiempo que Dios nos ha dado en la tierra nos fue dado para vivir nuestro propósito. Cuando vivamos nuestro propósito, el tiempo se ha cumplido. Excelente. Y nosotros queremos invitarle entonces a que hoy salga de donde usted se encuentre, ¿verdad? Meditando en lo que hablamos. Si quiere compartir este programa, hágalo, compártalo con otros amigos. Esto le va a servir como un aperitivo para lo que viene mañana y John Marco me le estará enseñándonos. Pero por supuesto y por sobre todo, Dios estará hablándonos a través de su palabra. Es por eso que le recordamos, estamos en la temporada Sin Estrés, un día a la vez, y seguimos leyendo este libro, Elimina las prisas de tu vida. Por hoy no va más. Le invitamos a que no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien Vaya con Dios. Nos vemos.